Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por este tiempo. Díganme, ¿se escucha bien el audio? ¿O le subimos un poquito, le bajamos? Porque a lo mejor se escucha bien aquí adelante y atrás no. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Grito, bajo la voz, ¿no? Ok, bueno, vamos a seguir con nuestra serie. Nuestra meta, llegar a la final. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo veíamos hace 8 días? Empezamos, que decía llegar más allá del quinto partido, ¿no? Decíamos, de acuerdo a la analogía, a lo que se está viviendo, ¿no? De lo del mundial, usamos ese sentido para las enseñanzas de esta serie. Yo le puse nuestra meta llegar a la final, o más allá, sería más allá de la final, porque a la final muchos pueden llegar, pero más allá de la final, solamente algunos, ¿no? A lo mejor el ser humano en esa parte, en lo natural, llegan a la final, ¿no? Llegamos ganamos la copa, ganamos el campeonato, pero ¿quién dice más allá de una copa, de un campeonato? Solamente nosotros como creyentes. El tema es el tema número 2, la mirada puesta en Jesús, nuestra meta. La mirada puesta en Jesús, nuestra meta. Y esto está tomado de lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, si lo quieren buscar, porque ahí vamos a tomar nuestra enseñanza. Capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo número 13. Ya es nuestra segunda enseñanza de esta serie, con esa con esa metáfora que muchas veces utiliza la misma escritura acerca del deporte, porque no solamente nosotros lo conocemos como el fútbol, pero en esa época se utilizaba o se usaba lo que eran las carreras, las competencias, como de los Juegos Olímpicos. Entonces, es una forma en que nos enseña la escritura, es una forma en la que el mismo apóstol Pablo, en este caso no estamos hablando de Hebreos, sino Filipenses, como lo estudiamos, enseñaba. No tenemos exactamente el contexto de quién escribió la carta a los Hebreos, ¿sí? Algunos piensan que fue Pablo, otros dicen que no, que fue Pedro, otros dicen que fue una mujer, pero bueno, quien haya sido es de bendición, y fue una palabra que Dios ha traído a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, y trae mucha enseñanza para nuestra vida. Y vamos a tomar un poquito también acerca de lo que hoy estamos festejando. ¿Qué estamos festejando? Eso. ¿Por qué insiste tanto el pastor, verdad? Porque soy papá y lo disfruto. Así como celebramos el Día de la Mamá con mucho gusto, ¿verdad? También hoy celebramos el Día del Papá. ¿Nos van a invitar a comer, varones? Sí, a la casa, dice. Allá en la casita vamos a estar comiendo. No, qué bueno. Vamos a celebrar a los papás, que son una bendición. Creo que no oré por los papás, ¿verdad? Ahorita oramos al final por los papás. Y miren que aquí lo traigo en la palabra. Bueno, ok, ahorita oramos por los papás. Y estamos estudiando textos, ¿no?, que relacionan lo que es la vida cristiana con el deporte. Habrá algunos que les guste. ¿A quién le gusta el deporte? Habrá quien le guste el deporte, ¿no? Fútbol, básquetbol, voleibol, ¿no? ¿Qué más? ¿Béisbol? ¿Le gusta el béisbol? ¿No? ¿Qué otros deportes hay? Natación, ¿no? Es otro deporte. ¿Qué otros deportes hay? Ay, no me dice que no. ¿Ni uno? Gimnasia, ¿no? ¿Qué otro? Box. A alguien le gustan los moquetes, ¿verdad? A mí no me gustan. ¿Qué más? Taekwondo, karate, ¿no? Bueno. Esgrima, sí, también se necesita disciplina. Béisbol, patinaje, básquetbol, voleibol, sí, canicas, ¿no? Boliche, no, tampoco. O sea, bueno, sí, pero no.
Pero hoy vamos a utilizar, habla de un deporte también aquí, el apóstol, no fue el apóstol, quien haya escrito la carta a los hebreos, hombre o mujer, el atletismo. ¿Quién le gusta el atletismo? El correr, ¿no? ¿Sí? No sé, las carreras, ¿no? De 100 metros, ¿sí las han visto? ¿No? Carreras de 100 metros, que, híjole, son rapidísimos, ¿no? Y 100 metros los corren no sé cuántos segundos, y de verdad que son de admirarse, ¿no? Esos deportistas. Pero también hay otro tipo de ¿cómo le podemos decir? Competencia dentro del atletismo, ¿no? Otras disciplinas dentro del atletismo, como es el lanzamiento de jabalina, ¿qué otro? Salto de garrocha, ¿no? ¿Qué otro? Dentro del atletismo no. La natación sería de otra disciplina, pero dentro de lo que es atletismo, ¿no? También carrera con obstáculos, ¿no? O, ¿cómo se llama maratón? ¿Cuántos kilómetros son del maratón? ¿Alguien sabe? 40 y tantos, ¿verdad? Si yo apenas a veces corro unos metros, ya me cansé. Ahora imagínense. Entonces, utiliza esta parte de la escritura, algo similar a este deporte del atletismo, ¿no? Y entonces, la Biblia compara nuestra fe a una carrera como el maratón. Si alguien que va a correr un maratón, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Prepararse, porque nadie puede agarrar y decir, aquí de alguien puede decir, yo me voy a meter a un maratón y voy a llegar a la final, hasta la meta, sin estar preparado, sin haberse preparado. ¿Qué puede decir yo lo voy a hacer? No. Alguien que va a correr un maratón es porque previamente, ¿qué? Se preparó. Se tuvo que involucrar en todo lo que es, ¿no? Participar en un maratón. ¿Qué sería? Conocer las reglas, ¿no? De lo que es el maratón. Conocer o prepararse. ¿Cómo? ¿Mandé? Alimentación. ¿Qué más? El entrenamiento. ¿Mandé? Practicar, entrenar. Nadie se va a meter a correr un maratón si previamente no entrenó. Imagínense con esta pancita y meternos al maratón, ¿no? Entonces necesitamos ¿qué? Preparación, entrenamiento, ¿sí o no? ¿Para qué? Para poder correr un maratón. Entonces, nadie que diga yo quiero participar, no se tiene que preparar previamente. Nadie lo puede hacer sin prepararse. Tiene que haber una preparación. Entonces, hermanos, la vida cristiana, la carrera como la compara la Escritura, también implica ¿qué? Prepararnos, conocer, aprender, involucrarnos. Porque nadie va a decir, pues a ver qué se siente. No, porque entonces no vamos a llegar ni a la meta, ni a la final. Es más, ni siquiera en los primeros metros. Entonces necesitamos esa preparación. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos enseña la Escritura, acerca de este punto. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por este tiempo que nos has traído, Señor, para aprender, para recibir de tu palabra. Te pido que nos des la dirección, que nos des la enseñanza. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a aprender, Señor. Y ayúdame, Padre, por favor, a hablar solamente tu palabra, sin salirme, Señor, sin desviarme, sino trazada correctamente para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Ok, entonces necesitamos para una carrera, como la es la maratón, necesitamos disciplina, ¿vale? Necesitamos entrenamiento y necesitamos perseverancia. Nadie que se involucra en una competencia como la maratón va a empezar una semana antes a
prepararse. Se tiene que preparar con mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como decía mi hermano, la alimentación es fundamental. Porque no te vas a meter a un maratón y te vas a estar echando tus tacos y tus hamburguesas y tus pizzas toda la semana, ¿no? Entonces no estás preparado. ¿Cómo tenemos que comer? Sanamente, balanceadamente, para que nuestro cuerpo responda a una carrera tan demandante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, o sea, tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una perseverancia. Eso es fundamental. No empiezas una semana sí y una semana no. Una semana sí y una semana no. Porque tu cuerpo no se va a acoplar, tu cuerpo no se va a entrenar. Lo preparaste una semana y dejas de hacerlo una semana, se desacostumbra, se pierde fuerza, pierde fortaleza. ¿Cómo debe ser el entrenamiento de una persona que entra a una carrera de maratón? Constante, constante, constante. Si no, no va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son puntos fundamentales de lo que nos enseña acerca de una carrera. Y les digo una cosa, en la vida cristiana también necesitamos esos mismos puntos. Disciplina, entrenamiento, perseverancia. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es un pasatiempo. Es una forma de vida. Es una forma de vida y quien se involucra tiene que reconocer estos puntos como parte de su andar cristiano. ¿Por qué? Porque también la misma Escritura nos habla de luchar para alcanzar el premio, el llegar a la meta. Lo veíamos hace 8 días en la enseñanza, ¿no? Hablábamos de pertenecer a un equipo. Quien se involucra en la vida cristiana ya pertenece a un equipo ganador. Pero ya por el hecho de pertenecer ya somos ganadores. Pero también implica que nosotros formemos parte y también hagamos parte. Lo que es la enseñanza, la palabra, lo que es ¿cómo se le puede decir? Su visión, su misión, su objeto, lo hagamos parte también de nosotros. Porque no vamos a entrar a un equipo y nos vamos a echar en la banca y ahí nos vamos a quedar sin hacer nada. Los que entran a ese equipo, todos se involucran en ese mismo plan que llevan a cabo en ese equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque si no te involucras, si no estás haciendo lo mismo que hacen los demás, ¿qué pasaría en lo natural? Imagínate que contratas al mejor jugador y lo llevas a tu equipo y todos tienen una visión, todos tienen una planificación, todos tienen un objetivo. Pero el que llegó como el héroe, como la figura, se la pasa sentado sin hacer nada. Se la pasa sin entrenar, se la pasa sin participar. ¿Qué van a hacer con ese jugador? Aún sea la estrella, aún sea el más, el que tenga el mayor talento. ¿Qué van a hacer con ese jugador? ¿Cómo? Lo van a sacar. Oye, pero es que salió bien caro, es que es casi como Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero si no se prepara, si no entrena, si no se involucra, ¿qué va a decir el equipo, el dueño o oye, ¿sabes qué? No eres parte de, por mucho que seas el talentoso, no eres parte. Y entonces lo despiden, ¿sí o no? Hermanos, la vida cristiana es algo similar. Por eso son analogías, se buscan, ¿no?, ese tipo de analogías. Se enseña esa parte. La vida cristiana hay que involucrarnos. La vida cristiana participas de la visión, de la misión, de los objetivos. Eso es ser parte de la vida cristiana. Y aquel que entra a este equipo es aquel que sabe que su mirada está puesta en lo que se lleva a cabo, en lo que se participa de este nuevo equipo. Y es la vida cristiana. No podemos ser cristianos de banca. No podemos ser cristianos de banca. Tenemos que ser cristianos que seamos de campo.
que estemos involucrados, que estemos jugando, que nos estemos preparando para formar parte de ese equipo. ¿Estamos de acuerdo? En la posición que el Señor te ponga, eres útil, pero te preparas. Porque imagínate, el que está en ese equipo y lo ves que se prepara, que se esfuerza, que lucha, y nosotros, pues, la vamos capoteando, la vamos llevando. Pues van a decir, oye, pues, ¿no eres parte del equipo? Vamos a involucrarnos todos, porque somos parte del equipo, y todos vamos a luchar por este equipo, ¿para qué? Para ganar, ¿sí o no? Aunque ya somos ganadores en el equipo, nos toca también a nosotros poner ese esfuerzo. Si no, ¿para qué entrenamos? Si no, ¿para qué perseveramos? Si no, ¿para qué nos disciplinamos? Entonces, hoy vamos a tomar esa parte de lo que nos enseña este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, ¿no? Lo que hoy se está viviendo con la Copa del Mundo para reflexionar de la vida cristiana, donde la vida cristiana, ya lo mencioné, es más que un juego. Ahora, hay un contexto de lo que vamos a leer del capítulo 12 de esta carta a los Hebreos. El contexto es que cuando fue escrito este capítulo 12, fue escrito a creyentes, fue dirigido a creyentes, fueron palabras dirigidas a cristianos, a creyentes, pero que estaban pasando una situación difícil, estaban pasando por una situación de oposición, estaban sufriendo por las pruebas, estaban sufriendo por la presión social, tal vez la presión familiar, tal vez la presión, no sé, de los mismos creyentes, no lo sé. Pero ¿qué pasaba con esa presión a estos creyentes? Los estaba desanimando. Estaban como desanimados, como queriendo tirar la toalla, ¿no? ¿Por qué decimos quiere tirar la toalla? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa expresión de tirar la toalla? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Sí, pero también trata del deporte. ¿Alguien sabe de dónde viene esa expresión de tirar la toalla? ¿Alguien vio la película de Rocky 4? ¿Sí la vieron o no la vieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan que primero peleó el amigo de Rocky, ¿cómo se llamaba? Apolo, ¿no? Contra el ruso. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? ¿Sí les gusta el cine? Oh, qué aburridos. No es cierto. ¿Sí? Bueno, se supone que el ruso le estaba ganando a su amigo Apolo. Y entonces, cuando el que está como entrenador, como parte del equipo, ¿no? de los mismos boxeadores, está viendo que a quien está entrenando, a quien está peleando, lo están venciendo, le están dando una golpiza, ¿qué hace el entrenador? Tira la toalla, avienta la toalla. Y eso quiere decir que ya, ¿no? Ya párale, párale, ya lo estás boqueteando feo. Y lo está. Y entonces en la película, Apolo, cuando ve que le dice, voy a detener la pelea, le dice, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ya estaba en su retiro casi. Y como que su orgullo lo llevó a decir, no me quiero retirar con una derrota. No lo hagas. Entonces regresa a la pelea y el ruso le pone una paliza que hasta lo mató, ¿no? Y el otro se quedó con la toalla en la mano así como, ya no la aventé. Entonces cuando hablamos de tirar la toalla, cuando hablamos de ese tipo de sufrimiento, ese tipo de situaciones que a veces se viene una tras otra, ya lo que queremos decir, Señor, ya, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Bueno, en este caso, lo que se escribe en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 12, es por una situación similar, donde la vida cristiana, lo que ellos estaban pasando como creyentes, a veces los estaba llevando a renegar a lo mejor de su fe, a apartarse de Cristo, a alejarse de Cristo. Y eso es lo que a veces sucede, hermanos, en nuestra vida. A veces vemos tantas situaciones que
que pasamos, situaciones a lo mejor familiares, de salud, económicas, de trabajo, escolares, no sé, la variedad de pruebas que pueden llegar a suceder, que a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando? ¿No? ¿Por qué está pasando esta situación una tras otra? Bueno, aquí, esta parte de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 tenía un propósito. El propósito era animarlos. ¿Animarlos a qué? A seguir adelante, a permanecer fieles. Hermanos, nuestra fidelidad, entendamos, no es a un hombre. Nuestra fidelidad es ¿a quién? A Cristo. Tenemos que seguir siendo fieles a Cristo, permanecer fieles a Cristo, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, a pesar de la misma presión económica, familiar, social. Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir permaneciendo fieles a Cristo. A veces nos preguntamos, ¿cómo debo correr esta carrera cristiana? ¿Cómo debo correr esta carrera en la vida cristiana? Y hoy estos versículos del capítulo 12 de Hebreos nos enseñan cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos de correr esta carrera de la vida cristiana? Y se presenta como una carrera atlética, donde hay un modelo perfecto de quien ya corrió esa carrera. ¿Quién es ese modelo perfecto? Cristo. Pero hay un capítulo 11 previo al capítulo 12. ¡Qué revelación tan grande salida! Para que vean. ¿Y de qué nos habla el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? De los héroes de la fe. ¿Sí o no? Léanlo, capítulo 11, héroes de la fe. ¿Por qué eran llamados héroes de la fe? ¿Por qué creen que eran llamados héroes de la fe? Y a veces eso lo tomamos como enseñanza también para los pequeños, ¿verdad que sí? Les enseñamos acerca de esos héroes de la fe. Como quienes nos hablan en el capítulo 11 de esos héroes de la fe. ¿De quiénes nos hablan, por ejemplo? ¿Alguien lo recuerda? Abel, Moisés, ¿sí? ¿Quién más? Abraham, David, Josué, ¿no? Hombres de la fe. Mujeres, había mujeres dentro de ese grupo de hombres de la fe. Hombres en el sentido no varones, sino género humano. ¿Como quién? Exacto, así es. Como Ruth, como Sara, que también eran considerados. Esther. A veces, hermanos, no está mal que conozcamos a esos hombres y mujeres de la fe, porque a final de cuentas fueron hombres y mujeres que su nombre está escrito aquí, en la Escritura, en la Biblia, y que nos habla acerca de todos ellos. Isaac, de cómo corrieron una carrera, y cómo perseveraron, y cómo lucharon, y cómo se esforzaron. Pero todos ellos, hermanos, son ejemplo en nuestra vida. ¿De qué? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejaron? En la fe, perseverancia. ¿Cómo? Disciplina. Pues les digo en qué. En que su mirada estaba puesta en la meta. ¿Quién era esa meta? Jesús. Tal vez ellos, cuando lo vivieron, no conocían o no sabían acerca de Jesús, porque vivieron muchos años antes de Jesús, cientos o hasta miles de años antes que Jesús. Pero ellos tenían puesta su mirada en una meta. Mejor no sabían del Mesías en ese momento, pero Dios les había puesto que su mirada tenía que estar puesta en Dios.
en una meta. Y son hombres y mujeres que su nombre está ahí. Ahí en la Biblia, y que nos hablan de ese esfuerzo, de esa disciplina, de ese entrenamiento que tuvieron que pasar para llegar a la meta. Hermanos, cuando nos habla aquí en este capítulo 12 acerca de esos hombres, de esas mujeres, tiene un propósito. Entonces tiene un propósito para nosotros el día de hoy, animarnos a permanecer fieles, porque ellos permanecieron ¿cómo? Fieles. ¿Eran perfectos? No, se equivocaron y fallaron, pero permanecieron fieles, corregían, se arrepentían y seguían adelante. Entonces, eso es lo que nos está enseñando la Escritura con este capítulo 12. La perseverancia. Vamos a ver 3 puntos importantes, que es la perseverancia, que es la disciplina también, y la mirada en la meta. Entonces, es lo que hoy, 3 puntos que vamos a estudiar basado en este capítulo 12. Entonces, punto número 1, perseverancia. Perseverancia. Y dice ahí en Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros, a ese por tanto une lo que se mencionó anteriormente en el capítulo 11, que cuando se escribió no había capítulos, sino cuando se leyó esta carta a los hebreos se leyó toda completa. Entonces dice, por tanto, llevándonos a lo que se habló en el anteriormente, para nosotros el capítulo 11, dice, ellos fueron considerados hombres de fe. ¿Estamos? Dice, por tanto, nosotros también, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes, ¿estamos? Los cristianos, los seguidores de Cristo, los que rindieron su vida a Cristo, los que han creído en Cristo. Nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primer punto, primero nos está enseñando que hay en derredor una gran nube de, ¿qué dice? Testigos. Aquí, testigos, hermanos, no se refiere a espectadores. Nos está echando porras y chiquitibum bombita. No. Cuando habla de testigos, el original, la palabra, viene de la palabra martus, que habla de ¿qué? ¿A quién le suena la palabra martus? Mártir. Algo así, ¿no? Porque sufrieron. Mártir. Alguien que fue y que sufrió un martirio. ¿Por causa de qué? Su fe en Cristo. Un testigo no es un martus, un mártir, que sufrió por causa de su fe. Hermanos, lo que nos está enseñando aquí es que estos hombres y mujeres de fe sufrieron por causa de su fe, pero perseveraron para llegar ¿hasta dónde? Hasta la meta. Y eso, hermano, es un ejemplo que nos deja la Escritura a nosotros, porque dice, ellos pudieron llegar a la meta y todavía no conocían a Jesús, no sabían completamente del Mesías. Nosotros ya lo sabemos y ya lo conocemos. Hermanos, para nosotros es un ejemplo de que si ellos llegaron, nosotros también podemos llegar. ¿Por nosotros? No, porque ellos, su mirada estaba puesta en la meta. ¿Nosotros vamos a llegar por qué? ¿Por nosotros? No, porque nuestra mirada está puesta en la meta. Nosotros también tenemos héroes, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces cuando somos pequeños
empezamos desde ese ser chiquititos, nos empezamos a formar, o a ver a otras personas como héroes, ¿no? Empezamos a ver a Superman, ¿no? ¿Quién más es que son mis héroes de hace muchos años? Aquaman, el Hombre Araña, ¿no? Como nuestros héroes. Pero cuando uno está pequeñito, ¿quién es su héroe principal? A veces es papá. A veces cuando no está la figura paterna, es mamá, ¿no? Pero se fijó una persona como un héroe. ¿Por qué es un héroe? Porque lo ven y lo admiran. ¿Estamos de acuerdo? Es que mamá o papá, y es que hizo, y me guardó, y me protegió, y me cuidó. Y nosotros, hermanos, tenemos también ese tipo de héroes que nos enseñaron, que nos guiaron, que nos dieron ese ejemplo, mamá, papá. Es más, a lo mejor algún mentor, tutor, un primo, un tío, hasta a veces amigos, ¿no? Hay gente que tiene amigos que los toma como esa figura, ¿no? Como ese héroe, ¿no? Esa figura que a lo mejor no lo hubo. Pero esos héroes son nuestros padres principalmente, o esas personas que estuvieron cerca de nosotros. Hoy que es el día del papá, ¿no? Decimos, es que pues mi papá fue ese héroe. A lo mejor hubo esa ausencia de papá, pero fue mamá. O volvemos al punto, ¿no? Algún tío, alguien que estuvo cerca de nosotros, que nos dieron ese ejemplo, que nos dieron esa dirección, que nos dieron, pues sí, ¿por qué no? Hasta el zape, ¿no? Eso no se hace. Es parte de ese entrenamiento. Es parte de esa disciplina que también aprendimos de pequeños. Y entonces honramos también esa memoria de esos héroes, así como la Biblia los menciona en el capítulo 11, también nosotros nos acordamos de ellos. Pero ¿saben qué es lo más importante también? Qué bueno que existieron esos héroes para nosotros. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que ahorita nosotros nos podemos o nos estamos volviendo héroes de otros. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes nos van a ver como héroes? Nuestros hijos. Nuestros hijos ahora, ¿cómo nos van a ver? ¿O cómo nos quieren ver? Miren, hermanos, a veces la figura paterna estuvo ausente o no fue la más adecuada, no sé, hay muchos contextos y no estamos para juzgarlos, porque tal vez a lo mejor ellos también no tuvieron esa misma figura y ellos en su entendimiento, pues como crecieron, así lo hicieron, bien, mal, no sé. Pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, marcar una diferencia. Ahora nos toca a nosotros ser esos héroes para nuestros hijos, para nuestros descendientes. ¿Y cómo vamos a ser héroes? ¿Porque pegamos más duro? ¿Porque gritamos más fuerte, como decía la enseñanza de ayer de varones? ¿O porque somos ese ejemplo de ese amor, de ese cuidado, de esa rectitud? Lo que tal vez no recibí yo cuando fui pequeño, ahora estoy dispuesto ¿a qué? A darlo. Marquemos una diferencia, hermano. Ahora nos toca a nosotros ser héroes también de fe. Porque nuestra mirada en quién está puesta. Y un héroe, hermanos, volvemos al punto, no es el que grita, pega, no. Un héroe es aquel que está presente cuando el hijo, cuando la esposa, cuando lo necesita. Ese es un héroe. Seamos ahora nosotros esos héroes. La mejor manera de honrar un legado, hermanos, es que nosotros ahora podamos enseñar a otros para que ellos en su futuro también enseñen a
Ahora les toca a cada uno de ustedes. Dentro de este punto que es perseverancia, dice, hay que despojarnos. Para perseverar hay que despojarse. Punto A, despojémonos. Y dice la Escritura, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse nos habla de qué, separar, poner lejos, desechar. Cuando un corredor se prepara para esa carrera de maratón, lo hace como entrenando, ¿estamos de acuerdo? Y a veces para su entrenamiento utiliza, no desde el principio, porque tiene que empezar a acostumbrar su cuerpo, pero conforme va pasando el tiempo y va haciendo más esfuerzo, más ganas, etcétera, a veces ¿qué se pone para correr más rápido? ¿Qué creen ustedes? Yo, por ejemplo, me gusta el fútbol americano. Y, por ejemplo, he visto cómo entrenan los jugadores. Se ponen un cinturón con un lazo atrás que va amarrado a unas ruedas, unas llantas de camión. Y empiezan a correr arrastrando esas ruedas. Son muy pesadas. Pues imagínense un tráiler, un camionzote. Son muy pesadas. ¿Y qué están haciendo con ese entrenamiento? ¿Qué están haciendo con ese esfuerzo? Resistencia, fuerza, ¿no? Cuando se las quitan, ¿qué van a conseguir? Rapidez. Porque los detenía, ¿qué? Esa rueda, ¿no? Y ahora que se lo quitaron, son más rápidos. También una persona que corre, ¿no? los 100 metros, que quiere ser más rápido, se pone peso. ¿Para qué? Para que su cuerpo se esfuerce más. Y cuando se lo quita, ya cuando está en la competencia, no va a correr con todo ese peso, ¿estás de acuerdo? Se quitan, hay unas cosas que les llaman polainas, ¿sí las conocen? Que son como unas pesas que se ponen en los tobillos. Entonces, ahora sí que lo que hacen es que para que hagas más fuerza. Pero cuando te los quitas te hace más veloz, porque te quitaste ese peso, ¿mande? Más ágil, más ligero. Hermanos, cuando dice aquí que nos quitemos ese peso, quiere decir quitarnos toda cosa que obstaculice nuestra carrera, nuestro avance. Pero fíjense lo importante y lo interesante que dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, cuando habla de todo peso no se refiere ahí en primer lugar al pecado. Por eso dice y, el peso y del pecado. ¿El pecado es un estorbo? Sí. Es como el que va a correr y se alimenta mal, se desvela, se la pasa comiendo o bebiendo y ¿tú crees que va a ganar? No, ni siquiera va a llegar a la final. Tiene que someterse a esa disciplina. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. En ese caso, el pecado es un estorbo para nuestra carrera cristiana. El pecado nos va a estorbar. El pecado no nos va a dejar llegar a la final. El pecado, hermanos, es un peso del cual nos tenemos que despojar. Y dice que ese pecado, dice que nos está como... ¿Sí lo tienen ahí en su Biblia? El pecado que nos... ¿Qué entienden por asedia? Como una acechanza. Así como cuando está el tigre, ¿no? Que va a cazar a su presa. ¿Cómo va? Acechando, ¿no? ¿Saben que así es el pecado en nuestra vida? Nos está asediando, nos está acechando. Se está acercando así con nosotros, ¿para qué? Para devorarnos. Pero estamos tan distraídos, hermanos, en las cosas del mundo. Estamos tan distraídos en las cosas que no valen la pena, que ese pecado nos devora, si no estamos preparados. Por eso una persona que se involucra en una carrera tiene que estar preparado, en disciplina, en entrenamiento y en perseverancia. Hermanos, tenemos que desechar, tenemos que despojarnos de ese pecado. Y el único que nos puede ayudar a despojarnos de ese pecado es Cristo.
Porque dice la Escritura que Él cargó con nuestro. Entonces, si Él ya lo cargó, ¿por qué somos tan necios? Y vamos y decimos, no, Señor, no, me lo cargo yo. Así, hermanos, es la figura que se utiliza. Ahí volvemos a cargarnos del pecado, no, lo quiero tener yo. Te va a estorbar, no vas a llegar. Despójate, deséchalo, aléjate. Hermanos, no lo enfrentes, aléjate del pecado. Tenemos que despojarnos de todo lo que obstaculice nuestro avance, nuestro crecimiento. Quitar todo lo que impida correr. Cuando una persona va a correr un maratón, se pone lo más ligero en sus ropas. Su short es muy ligero, su playera, sus tenis son especiales porque son también ligeros. Hermanos, cuando habla de despojarnos, hermanos, sí del pecado, pero también de todo aquello que nos estorba, escúchame bien. El primer punto para mí es el pecado, despójate de él, te estorba. Pídele al Señor que te ayude, Él lo puede hacer, si tú clamas, porque dice la Escritura, clame a mí y yo responderé. Si tú sabes que estás batallando con un pecado, clama a Él. Claro, esfuérzate también, porque si no, ¿para qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Iba a tomar la tierra prometida. Y decía Josué, pero Señor, es que esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y lo mismo nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente, pero despójate. Despójate de ese pecado, despójate de todo peso, hermanos, todo aquello que nos detiene para esta carrera. ¿Qué otro peso, hermano, nos puede estar deteniendo para esta carrera? Ya vimos el pecado, para mí el principal. ¿Pero qué otra cosa? ¿Ustedes qué se imaginan? El orgullo. El orgullo de yo cristiano, ¿cómo me voy a decir cristiano? Yo, ¿cómo voy a correr con ese equipo? No, a mí que me vean que yo sigo siendo del otro equipo. Orgullo. ¿Qué más? ¿Cómo? Desánimo. El desánimo, y nadie puede decir, ay, pues es que lo que me hicieron. No, el desánimo también es que personal. Es pecado y es personal. Tú estás desanimado, ¿por qué? ¿Te defraudó el Señor? ¿Te defraudó Cristo? No. ¿Tu mirada dónde la tienes puesta? En lo que hacen los demás. Por eso te desanimaste. ¿Quién crees que trae el desánimo a tu vida? El enemigo, tu carne. Porque estás confiando en los demás. No, tu mirada tiene que estar puesta en quién. Decía el pastor en la mañana, pastor Gilberto, decía, ¿estás preparado para irte a la congregación? Es día domingo, día de la palabra, y despiertas así todo, y otra vez, y los mismos, y entonces ya no vas. ¿Quién te ganó? El enemigo, tu carne, porque al final tu mirada no estuvo puesta en la meta, en Jesús. Estamos viendo lo que hacen los demás. Deja de ver a los demás. Pon a ver, tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Desánimo. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede estorbar? Ángeles, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué? Incredulidad. No creo. ¿Para qué? No voy. ¿Y saben qué es el pecado que Dios aborrece más? La incredulidad. Porque es decirle al Señor, no, Señor, no te creo. Es grave, es grave. ¿Qué más? Amargura, vicios, falta de perdón. Falta de perdón, hermanos. No, yo ya perdoné, pero no voy. Ya perdoné, pero no olvido. Sí, o sea, no, a veces dices, pues sí, yo no me acuerdo.
Pero eso no me estorba. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Imagínate si el Señor se acordara de todos nuestros pecados. No estaríamos aquí. Llegas con el Señor y le dices, ay Señor, perdóname porque otra vez hice esto. Y el Señor voltea y te dice, ¿qué? ¿Hiciste otra vez qué? ¿Por qué? Porque Él dice en la Escritura, lo reja a lo profundo y no lo trae más en memoria. Pero ¿saben por qué a veces tenemos esa falta de perdón? Porque nosotros mismos, hermanos, no hemos pedido perdón. No hemos ido delante de Dios y hemos pedido perdón. Queremos que Él nos perdone, pero también tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar. Si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando no perdonamos, ¿saben qué nos volvemos? Jueces. Dice la Escritura en Mateo, no lo busquen, Mateo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, hay que despojarnos. Hay que aprender, hermanos, a despojarnos y confiar en Él. Cristo, hermanos, nos muestra el camino, pero también nos libera de ese peso para correr ese camino. Cristo nos libera de todo ese peso, pero hay que confiar en Él. Hay que descansar en Él, hay que buscarle a Él, hermano. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, te voy a decir algo, a veces no podemos ser esos papás que necesitan nuestros pequeños porque creemos, ¿sí?, que nos vamos a reproducir en nuestros papás, como fueron con nosotros. No, despójate de eso, porque ahora tu paternidad, yo no juzgo a los papás. Es más, amemos a nuestros papás, aún en su dureza, su falta de amor, no sé, ámalo. Pero ahora tu figura paterna viene ¿de dónde? De Dios. Ahora tu figura paterna es Dios. Entonces, hermanos, que ya tú no tengas ese miedo, decir es que yo no quiero ser como, pues no lo vas a hacer si tu mirada está puesta en Dios, en Cristo. Tú vas a ser un padre diferente, porque ahora tu paternidad también viene ¿de dónde? De Dios. Segundo inciso aquí, constancia, hermanos, necesitamos constancia. Dice ahí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia nos habla de esa perseverancia. Hermanos, una carrera como la maratón no se gana siendo el más rápido. ¿No los han visto esas carreras? Cuando empiezan y hay quien, como no sabe, no conoce, empieza muy rápido. Y a los no sé cuántos kilómetros se desfondó. ¿Por qué? Porque le puso mucha fuerza al principio. Pero ya cuando avanzó, de repente ya se desgastó su cuerpo, ya no. Una persona que sabe que va a correr una carrera de larga distancia, ¿qué hace? Va despacio. Va haciendo un paso como constante. Hermanos, así se corre la vida cristiana, con constancia. No gana el más rápido, sino el que es constante, el que no se rinde, hermanos. Esa es la perseverancia, es una capacidad de seguir en contra de la oposición.
¿Qué oposición encuentra un corredor de maratón? Cansancio, ¿no? Deshidratación, ¿sí o no? Bueno, eso es parte de lo que puede estorbarle para ser constante. Dolor, llega un momento en que te duelen, ¿no? Los músculos de tus piernas, no sé. Hermanos, también nosotros necesitamos ser constantes. ¿Por qué? Porque también va a haber dolor, va a haber situaciones, va a haber obstáculos. Pero una persona que persevera, una persona que es constante, va a llegar a la meta. Hermanos, la carrera de maratón, yo sé que hay carreras que se corren en equipo, pero para nosotros en la vida cristiana se corre de manera individual. Cada quien tiene que correr su propia carrera. Cada quien. Cada quien se tiene que esforzar, cada quien tiene que aprovechar, cada quien se tiene que disciplinar. No le pidas al otro lo que tienes que hacer tú. Tú disciplínate, tú entrena, tú esfuérzate. No veas al otro, tú primero. Es parte también, hermanos, de esa constancia. El ser papás, hermanos, implica también esa constancia. Como papás tenemos una responsabilidad. Estamos corriendo nuestra propia carrera como papá. Estás corriendo tu propia carrera como mamá. Y nuestra responsabilidad es llegar ¿a dónde? A la meta. A veces dedicamos mucho más tiempo a otras cosas que a esa carrera de papá o mamá. A veces dedicamos más tiempo a dinero, trabajo, diversión, que a tomar el tiempo de ser papá o de ser mamá, o de ser esposo o de ser esposa. Es una carrera, hermanos, de todos nosotros. Gracias. Y tenemos que correrla de forma personal. Estamos viendo al otro. Ve tú primero, ¿cómo lo estás haciendo como papá? ¿Cómo lo estás haciendo como mamá? ¿Estás haciéndolo bien? ¿Te estás esforzando? Elimina esas cargas innecesarias. Dios nos llama, hermanos, a correr con perseverancia la vida cristiana como papá, como mamá, como hijos, pero principalmente como discípulos de Cristo. Si somos discípulos de Cristo, también somos llamados a correr con perseverancia. Elimina esas cargas innecesarias, el pecado, las distracciones. Una de las distracciones, hermanos, que hoy en día nos estorban, que eso se vuelve una carga: el internet, las redes sociales, el celular. De verdad, se vuelve un estorbo. Se vuelve un estorbo. Debemos esforzarnos para llegar a la meta. Si te estás inscribiendo en la carrera de la vida de la fe, tienes que estar consciente que tienes que llegar hasta el final. Segundo punto, mirada en la meta, mirada en la meta. Ya vimos primero perseverancia. Segundo, nuestra mirada está puesta en la meta. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuál es la clave para llegar a la meta, hermanos? Poner nuestra mirada en Jesús. Poner la mirada en Jesús, hermano. Cualquier persona que participe en un evento deportivo pone su mirada ¿en qué? En un objetivo, en una meta, ¿no? El maratón, ¿cuál es su objetivo? Concluir la carrera, ¿sí o no? Llegar y principalmente ¿qué? Pues ganar, ¿no? Si se está inscribiendo es porque quiere ¿qué? Ganar. Si alguien se inscribe y no tiene el propósito de ganar, ¿para qué te inscribes?
Y tiene un propósito, el propósito es ¿qué? Llegar y ganar, ¿no? Por eso te esfuerzas. No es llegar al quinto partido, es llegar más allá de la final. Miren, hermanos, véanlo desde ese punto de vista. La selección mexicana, los mismos comentaristas dicen, ahora sí llegaremos al quinto partido. Ahora sí será el quinto partido. Pues yo por lo que vi contra Corea dije, no vamos a llegar ni al quinto, ni al cuarto. Ya lo pasamos, pero bueno. Pero dicen, no, nuestra mirada tiene que ser la final. Está bien, qué bueno que tengas ese propósito. Nosotros vamos más allá de la final, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar un legado con nuestra familia. Va más allá de la final, la vida eterna con el Señor. Y así tiene que ser, hermanos, también nuestra mirada. Por eso dice, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, dice ahí, y consumador. Autor quiere decir el pionero. El primero, el fundador, el que abrió el camino, Cristo. Y consumador, alguien que lo lleva hasta la perfección, Cristo. Por eso, sí, son hombres de fe, los que están en el capítulo hombre, pero seguían siendo ¿qué? ¿Cómo? Hombres, seres humanos, con errores, con fallas, ¿sí o no? Con las equivocaciones. Pero Jesús no. Jesús fue perfecto, intachable, el mejor. Por eso nuestra mirada, sí es cierto, son hombres que reconocemos, que dejaron un legado, ¿verdad que sí? Pero ellos pusieron su mirada ¿en dónde? La meta. Así nosotros, nuestra meta es Jesús. Que se forme Jesús en nosotros. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. La mirada, mira, el que va en el maratón, imagínatelo corriendo. Y ha pasado, ¿no? Va corriendo y voltea a ver a los otros, ¿sí o no? ¿Qué les ha llegado a pasar? Se tropiezan. ¿Por qué? Porque su mirada, ¿dónde la pusieron? En el que viene atrás, o el que viene a un lado, el que está corriendo a un lado. Su mirada no puedes estar. Yo sé que a veces son estrategias, ¿no? ¿Dónde viene, no? Para guardarme eso, no. Pero su principal punto es la meta. La meta es Jesús. Por eso, hermanos, cuando dice aquí que nuestra mirada está en Jesús, es parecernos a Él, parecernos a Jesús, más y más a Jesús. Nuestra motivación tiene que ser Jesús. Hermanos, Jesús representa a ese padre que piensa en sus hijos. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que es Jesús ese padre que piensa en sus hijos? ¿Por qué lo creen? ¿Por qué creen que sea? Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Así, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Él es Jesús, así lo hizo. Él lo dio todo por nosotros. ¿Y lo merecíamos? No lo merecíamos. Y aún así Él lo hizo. Hermanos, nosotros también tenemos que darlo todo por Cristo. Él lo dio todo. Y nos toca a nosotros a darlo también todo. Él corrió esa carrera de forma perfecta, en obediencia, hermano. En obediencia. Todos los seres humanos fracasaron. A pesar de que eran considerados héroes de la fe, fracasaron. Se equivocaron, fallaron. Cristo no. Cristo fue perfecto, dice Filipenses, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Mirar significa confiar, hermanos. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel y los estaban matando? ¿Qué le mandó Dios a Moisés que hiciera para que no murieran? Una vara con una serpiente enrollada, y la tenía que levantar. ¿Y ellos qué tenían que hacer para que no les afectara ese veneno, esa mordedura? Era poner su mirada en esa serpiente, en esa vara, en eso que Dios le había mandado, ¿sí o no? Hermanos, para no morir espiritualmente, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Para no morir espiritualmente. Habla de un acto de fe en nosotros. Hermanos, como creyentes, fracasamos cuando dejamos de poner nuestra mirada en Jesús. La iglesia debe permanecer firme cuando se mantiene mirando a Jesús. Que Jesús es el centro de su adoración, Jesús es el centro de su servicio, Jesús es el centro de su predicación. Por eso nos lleva a resistir hasta el sufrimiento, dice versículo 3 y 4, Hebreos 12, versículos 3 y 4, resistir hasta el sufrimiento, considerar, dice ahí, a aquel, fíjense que no dice aquellos, regresando a los hombres del capítulo 11, no, dice aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Considerar a quién, hermanos, ¿de quién está hablando? De Jesús. Considerar habla de calcular, comparar o meditar profundamente. Meditemos en lo que hizo Jesús. La iglesia estaba sufriendo persecución, pero tenía que recordar el sufrimiento que vivió su Señor, Cristo. ¿Para qué? Para que perseveraran hasta el final. Cristo soportó más allá que los héroes de la fe, que nos enseña el capítulo 11. Él fue el ejemplo perfecto, porque Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz y la oposición de los pecadores, pero no abandonó la voluntad del Padre. Él perseveró hasta el final. Tenía puesta su mirada en una misión, en una responsabilidad. Y encontramos muchos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Mateos 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En una competencia deportiva, hermanos, el corredor no abandona por cansancio. La iglesia tiene que perseverar aún en medio de las pruebas, de las dificultades, de las persecuciones. ¿Por qué decimos que no es por el cansancio? Fíjense que había un programa, no sé si lo llegaron a escuchar o ver, en el canal 11, ¿sí lo llegaron a ver? Que se llamaba El Último Esfuerzo, ¿no? ¿No lo llegaron a ver? Yo estaba viejito entonces. ¿Sí lo llegaron a ver? ¿En el 11? ¿No? Bueno, lo pueden buscar en el internet, ahí lo buscan en YouTube, les va a aparecer. El Último Esfuerzo se llamaba. Hermanos, cuando hay una competencia, cuando hay una carrera, según dicen los que participan en una maratón, dice que hay una etapa en esa carrera que les empieza a ganar el cansancio, que ya su cuerpo empieza como a no querer responder, ¿no? Que los lleva a decir, ya no voy a llegar, no voy a poder, ya mi cuerpo ya no puede. Pero saben que mucho de esa situación que están viviendo en ese momento es más que nada mental. Por eso es el segundo esfuerzo o el último esfuerzo, porque lo que los lleva a llegar a la final no es si el cuerpo resiste o no, es la mentalidad. Es la mentalidad. Cuando saben que pasan esa etapa,
pasando esa etapa de que ya tu cuerpo dice no puedo, pero la mente empieza a trabajar y decir sí, hermanos, es el segundo esfuerzo para llegar hasta la meta. Y así es, hermano, también en la vida cristiana. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Tiene que perseverar en medio de las pruebas. Cuando tu cuerpo o tu vida cristiana te dice no puedes, no vas a lograr, no lo vas a conseguir, mira, te está yendo bien mal, mira, estás sufriendo mucho, mira, ya todos te están dando la espalda, ya nadie te quiere, y me como el gusanito, ¿no? Dice la canción. Todos me odian. No, hermanos. Cuando estés pasando eso, persevera. Tu mirada, tus pensamientos tienen que estar puestos en Jesús. Se vale corregir, hermanos. Si nos hemos equivocado como papás con los hijos, podemos corregir. Es cuando el cuerpo o las circunstancias te dicen, no puedes, no, ya ves, no vas a llegar. No, tú eres igual que antes, tú estás peor. Hermano, Cristo cambia esa mentalidad, porque tu mirada está puesta en Cristo. Dices, no, el Señor me transformó, Él me compró, yo no soy igual que, yo lo amo y lo respeto y va a ser siempre mi papá, pero yo ahora soy papá de mis hijos diferente. Y yo voy a dar ese extra por mis hijos y por las generaciones que vienen después. Eso nos toca a nosotros, hermano. Cambia tu mentalidad, persevera hasta el final. Y eso solamente lo hace Cristo. Y nos lleva al tercer punto, disciplina. Dice el versículo 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina, hermanos, significa no solamente la sanción. Disciplina se refiere también a educación, se refiere a entrenamiento, se refiere a formación, hermanos. Cuando hablamos de disciplina es algo integral, no solamente órale, por las pompas. No, disciplina habla de formación integral, enseñanza, corrección. Disciplina nos habla, hermanos, de ejercitarnos para el crecimiento, para la madurez. Esa disciplina que viene de parte de Dios nos lleva a madurar, nos lleva a crecer. Habla de ánimo, habla de estímulo. Cuando empezamos, hermanos, a dejar de poner nuestra mirada en Jesús, empezamos a fallar. Empezamos a fallar, nos empezamos a equivocar, empezamos a errar, hermanos. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Ellos empezaron a caer en desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué cayeron en desánimo ahí en lo que está enseñando Hebreos? Como ya les di el contexto. Porque empezó a haber persecución y se dieron cuenta que los estaban encarcelando y los estaban matando. Y les ponían cargas. Entonces empezaron a caer ¿en qué? En ese desánimo. Empezaron a caer ¿en qué? En ese cansancio. Entonces, ¿qué necesitaron para regresar, para volver a entrar a la carrera? Hermanos, disciplina. Disciplina. Y eso es lo que necesitamos también nosotros. No es exactamente un castigo, sino es corrección. El castigo te destruye, la corrección te ayuda a seguir adelante. Cuando tú vas a disciplinar a tus hijos, no lo hagas para destruir. Hazlos ¿para qué? Hazlo ¿para qué? Para corregirlo. La disciplina tiene que ver con corrección. Si el camino se está enchuecando, corrígeselo. Corrígelo.
Está tomando aquí el autor de Proverbios 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este Padre amoroso nos disciplina, hermanos, porque nos muestra su amor, porque nos está amando, porque nos está llevando a madurar. Esa disciplina es una evidencia del amor. A veces viene como reprensión, sí, pero al final de cuentas lo que quiere es que maduremos. Si los padres, dice la Escritura ahí en Hebreos 9, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos, y ciertamente dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, hermanos, nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué disciplinamos a los hijos? Para corrección, no para destrucción. Más Dios lo hace para nuestra vida. Cristo, dice la Escritura ahí en Hebreos, Él aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, mediante la disciplina. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque era un proceso continuo. Hermanos, también Dios tiene un proceso continuo con nosotros, para llevarnos a esa obediencia. Un entrenador exige disciplina porque busca la excelencia de sus atletas. Nosotros vamos a aplicar la disciplina a nuestros hijos porque tiene el propósito de que se forme la imagen de Cristo en ellos. Las pruebas no siempre son señales de abandono, sino de ¿qué? De disciplina para corrección en nuestra vida. Termino con los últimos dos versículos de Hebreos 12 y 13. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, nos dice ahí, fíjense, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. La imagen que nos muestra aquí estos dos versículos proviene de corredores que están agotados, que perdieron las fuerzas durante esa competencia. Pero les dice, ánimo, recupera ese vigor, continúa avanzando hasta la meta. Cristo fortalece a los débiles y restaura a los que desfallecen. Cristo nos puede ayudar, hermanos. Cuando nuestras manos ya no las podamos levantar, cuando nuestras rodillas ya estén todas adoloridas y ya no quieran caminar, Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a ayudar, hermano. Dice Isaías, capítulo 35, versículos 3 y 4, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de fortalecer a los que se están desanimando, de restaurar a los que están caídos, de promover la santidad, primeramente en nuestra casa y después, ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia. No estamos para destruir, hermanos. No estamos, Dios no nos destruye. Cuando nos disciplina es para corrección, no para destrucción. Pero a veces nos creemos más que Dios y queremos destruir en lugar de construir. No, hermanos. Si vamos a hacerlo en casa, hagámoslo también en la iglesia. Si vamos a corregir es para construir, no para destruir. Pónganse de pie, vamos a terminar. Ya cierren sus Biblias, o cierren sus cuadernos, dejen todo ahí. Vamos a terminar con una reflexión y un canto también, un canto para Dios, un canto para glorificarlo, para exaltarlo.
La vida cristiana, hermanos, es una carrera de perseverancia. Es una carrera, hermanos, para llegar hasta el final. Nuestro Señor Jesucristo es el que inició, y es ese modelo perfecto para llegar a la meta. Él nos dejó ese ejemplo perfecto de llegar a la meta. A nosotros nos toca seguir sus pisadas también, llegar hasta la meta. Sufrimiento tiene un propósito de redentor en la soberanía de Dios. Redentor, corrección, cambio, transformación. La disciplina que viene de Dios, hermano, es una evidencia. Eso es importante, porque dice la Escritura que al que ama, disciplina. Y disciplina a los que son, ¿qué? Hijos. Tú no vas a ir y vas a disciplinar al hijo del vecino. Si tú disciplinas al hijo del vecino, ¿cómo te va a ir? Te va a echar pleito, ¿no? Te va a decir, oye, ¿por qué estás disciplinando? No es tu hijo, disciplina a los tuyos. ¿Sí o no? Bueno, si tú estás recibiendo disciplina de Dios, es porque eres hijo. Recibe la disciplina. Corrige. Arrepiéntete y sigue adelante. Porque al que ama, dice la Escritura, disciplina. Si hemos recibido esa disciplina de parte de Dios, es porque somos hijos, hermano. Y porque es ese Padre que nos ama y que nos quiere corregir. La iglesia tiene que fortalecerse mutuamente mientras que corre hacia esa meta. No estamos para ponerle el pie a nadie. No estamos para hacer tropiezo de nadie. Estamos ¿para qué? Para animar, para seguir adelante, para impulsar, para eso estamos, hermanos. No para destruir. ¿O quién de aquí tiene a su hijo que a lo mejor se equivocó, falló, y le pone el pie y lo tira y lo destruye ya que está ahí en el piso? ¿Quién, hermanos? Nadie. Si se equivocó tu hijo, lo corriges, pero lo animas y le dices que sigue adelante, pero ahora en el camino correcto. Como iglesia tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Animarnos, fortalecernos, ayudarnos, hermanos, no destruirnos. Como creyentes corremos porque Cristo ya venció. Él ya venció. Él ya nos dejó ejemplo de la meta. Ahora nuestra mirada está puesta ¿en quién? No veas a los otros jugadores, no veas a los otros corredores, no veas los obstáculos. Cristo. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Perseverar hasta llegar al final. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra viva, eficaz. Tu palabra, Señor, que sí nos confronta, que sí, Señor, nos corrige, pero, Señor, que también nos anima, que también nos impulsa, nos fortalece, Señor. Nos deja, Señor, ese ejemplo, bendito Dios, de que podemos llegar hasta el final, de que podemos, bendito Dios, llegar hasta esa meta, porque Cristo es nuestro ejemplo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, porque somos tus hijos y porque nos llevas, Padre, nos das las fuerzas, nos corriges el camino, Padre, para llegar al final. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que has hecho en nosotros y seguirás haciendo. Nuestra vida es tuya, Señor, y lo único que nos resta es glorificarte, alabarte y adorarte. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
abajo. No, 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 no. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Glorioso por siempre será. No me creas que no hiciste, no me hiciste. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vive adorarte, vive acostarte, vive a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó venir
Señor, tú eres santo. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor. Porque el único digno, Señor, eres tú de recibir honra, gloria, alabanza, Señor. Solo tú, Padre. Solo tú, Señor. Gracias. Gracias porque nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Solamente en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Ya. Damos un aplauso al Señor. Señor, en primer lugar, vamos a pasar.